Bienvenidos a quienique.com. Hoy es 11 de marzo de 2020 y la persona que está sentada conmigo en esta entrevista es el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien hace exactamente 30 años fue protagonista de uno de los cambios más importantes de la vida contemporánea de Colombia. Bienvenido, señor Procurador, muchas gracias. Muchas gracias, Daisy. Qué maravilla estar aquí con ustedes hoy. Bueno, vamos a mirar un poco hacia atrás para que le cuente a la audiencia de Quienique qué fue la séptima papeleta y de dónde nació esa idea. La séptima papeleta fue una iniciativa estudiantil, una iniciativa de la sociedad civil cuando la sociedad civil comenzaba a sacar la cabeza en el escenario político de Colombia como respuesta al brote más salvaje de violencia que ha tenido Colombia en las últimas décadas, en un año que fue funesto en todo sentido, que fue el año de 1989, comienzos del 90, cuando entre otras cosas asesinaron 3 candidatos presidenciales. Asesinaron el candidato del Partido Liberal, al doctor Luis Carlos Galán, asesinaron a Carlos Pizarro, quien era el candidato de la Alianza M19, y asesinaron a Bernardo Jaramillo, que era el candidato de la Unión Patriótica. Entonces, claro, nosotros estábamos primero ahogados desde el punto de vista del poco oxígeno que tenían opciones políticas distintas de los partidos políticos tradicionales. Por un lado, una juventud que estaba adquiriendo uso de razón por cuenta de la violencia. Yo he dicho que la nuestra es una generación que nació haciendo política en los cementerios, porque fue así. Nos había tocado además en el último año de la carrera el magnicidio de Rodrigo Lara en el año 1984. Mejor dicho, eran los golpes que más o menos asomaba a la cabeza nuestra generación. Ese día, el 18 de agosto de 1989, uno de los días más tristes de la historia reciente de Colombia, a mí me tocó llegar como monitor de Derecho Constitucional en la Javeriana a dar una clase y prácticamente lo que hice fue casi como una oración fúnebre, pues por los 2 asesinatos que se habían dado el día anterior por el cartel de Medellín contra el comandante de la policía de Antioquia y por el magistrado Valencia, que era magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Y esa noche, a las 6:30 de la tarde, estarían asesinando a Luis Carlos Galán. Luego, el golpe a nuestra generación fue un golpe en la mitad del alma. Galán era, como se ha dicho por muchos, la esperanza del país, era nuestra expectativa, era cristalizar las nuevas generaciones, era darle la vuelta a la esquina, como muchos dijeron, de una realidad tan violenta, tan desenfrenada además en ese momento. Y ahí surge precisamente la necesidad de convocar a todos los estudiantes. Al día siguiente iniciamos la convocatoria de una marcha que fue el 25 de agosto del 89, saliendo de la Javeriana, un escenario académico además que era totalmente alérgico a las marchas estudiantiles. Y yo recuerdo mucho al padre Giraldo porque yo fui unos minutos antes del inicio de la marcha del 25 de agosto y le dije, padre, arrancamos, me dijo, sal, hay que reaccionar, el país está muy mal. Y recuerdo mucho desde una ventana del edificio central que daba a la carrera séptima, el padre Giraldo levantando el brazo, diciendo, sigan muchachos. Y yo creo que eso fue un hecho clave, además, para todo lo que llegó posteriormente. ¿Cuántos años tenía cuando, en 1989, y a esa universidad que se refiere es la Universidad Javeriana, su universidad, la Universidad de Luis Carlos Galán, también la mía? Así es. Yo era profesor, yo ya había ido a Estados Unidos a hacer una maestría, pero era un profesor muy joven, entonces me confundía mucho con los estudiantes. Yo tenía 25 años cuando comenzó todo este movimiento y de ahí en adelante lo que hicimos fue canalizar todo ese descontento, pero como yo le digo ayer tuve precisamente acá todos los líderes del movimiento estudiantil de hoy, del año 2020, y yo les decía, nosotros no rompimos un vidrio, nosotros no quemamos un vehículo, nosotros no agredimos a nadie y logramos la más importante transformación política de este país. Un poco conectándonos con la calle, que es en lo que yo he venido insistiendo mucho, conectándonos con lo que estaba pensando el país, con esa gran dificultad de comunicaciones, porque hace 30 años, Daisy, creo que y ustedes que estaban en los medios, lo único que teníamos era un fax, creo que en esa época era la última revolución tecnológica en materia de comunicaciones, no había un celular en ese momento, pero logramos en varias capitales de Colombia comenzar a impulsar esa iniciativa que surgió precisamente por cuenta de otro hecho que fue de violencia institucional y fue cuando se le cayó la reforma constitucional al presidente Barco, eso fue el 15 de diciembre de 1989, un día en que además hubo una gran victoria de la policía porque fue el día que ultimaron a Rodríguez Gacha,
en una finca en el norte de Colombia, y eso era, pues, era una victoria de la institucionalidad contra el crimen organizado. Pero ese día el ministro de Gobierno, que era Carlos Lemos Simons, tuvo que tumbar la reforma constitucional y ahí de nuevo fuimos al fondo. Entonces comenzamos en enero a buscar fórmulas. Yo era profesor de 3 universidades, de la Javeriana. ¿Qué materia daba? Yo daba Derecho Constitucional General en la Javeriana, daba Hacienda Pública en el Rosario y tenía un curso de instituciones políticas en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Y pues yo era tal vez el profesor más joven de todos y logré de alguna manera armar como un primer círculo de reflexión sobre lo que teníamos que hacer. Y siempre era dándole vueltas qué vamos a hacer, y de pronto surgió, pensando en los plebiscitos ambulantes de Europa del Este, porque es bueno ubicarnos en ese momento. El ídolo de nuestra generación fue un chino que se le paró a los tanques en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989, y eso nos inspiró a todos. Entonces la gran pregunta era cómo podíamos canalizar la democracia participativa, y ahí surge la idea de utilizar las urnas del 11 de marzo de 1990, y yo me invento una teoría con mucho fundamento constitucional, que eso era el resultado de la soberanía popular, que no iba a anular el voto, que representaba lo que los colombianos querían, y llego, me acuerdo, y le planteo la teoría después de una clase en la Universidad del Rosario a Marcela Monroy, que era la decana de Derecho del Rosario. Yo estaba en la Javeriana también como profesor, por supuesto, y ella me dice, no, tienes que escribir eso, y vamos y entreguémosle eso a Roberto. Roberto era Roberto Posada, que era D'Artagnan, quien escribía los domingos en El Tiempo, tal vez la columna de análisis político más importante que había en Colombia en ese momento, y voy y le cuento a Roberto, eso fue un sábado, me acuerdo, y Roberto me dijo, oiga, Chino, escribas esa vaina y yo se la publico en las páginas editoriales del Tiempo, y fue publicado, que yo digo, ese fue el momento del nacimiento de la séptima papeleta. ¿Ya se llamaba séptima papeleta? Sí, ahí se menciona. Porque eran 6 elecciones. Exacto, esas eran 6 elecciones que eso vale la pena explicárselo a las nuevas generaciones. Colombia votaba todavía con papelitos que se metían en un sobre, y fue la última vez en la historia electoral de Colombia que se votó de esa manera. ¿Cuáles eran las 6 decisiones? Se votaba por Senado, por Cámara, por asambleas departamentales, consejos municipales. Desde el 86 estaba votando por alcalde, después del acto legislativo en el 86, y por primera vez se votaba la elección de un candidato de un partido en la elección popular, en la consulta popular, que era la sexta, que fue cuando se eligió a Gaviria como candidato del Partido Liberal. Entonces la teoría era, si vamos a votar, a meter 6 papeles, metamos un séptimo papel, que diga voto por una asamblea constituyente, sin autorización, por supuesto, del Consejo Electoral. Y sin que la registraduría la contabilizara. Exacto. Porque no había una norma legal que lo permitiera, ¿o no? Así es, Daisy, pero ahí fue donde hicimos una jugada que fue muy importante, una jugada legal, por supuesto, porque lo que buscaba era legalidad, y yo le pregunté al registrador de la época, que además fue procurador también, Jaime Serrano, le dije, mire, ¿qué pasa si entra un papelito clandestino en ese sobre? ¿Qué hacen los jurados de votación? Y me dijo, no, me contestó oficialmente, eso no anula el voto, y los jurados estarían obligados simplemente a registrar que entró ahí un cuerpo extraño y que decía cualquier cosa, pero que lo pongan en el acta. Eso me contestó. O sea, no lo anulaban, no lo votaban. Y eso fue fundamental. Y la Corte intervino, ¿no? Claro, la Corte después, sí, el proceso, para resumirlo, es la victoria de la papeleta el 11 de marzo. El presidente Barco el lunes 12 de marzo del 90 decide que se cuente oficialmente la séptima papeleta, que se tenía que contar en la elección siguiente, que era el 27 de mayo, que era la elección presidencial, donde ya se había aprobado votar con tarjetón electoral. Entonces Barco lo que hace, que eso fue un espaldarazo fundamental como presidente, es reconocer en su alocución del 12 de marzo que aquí se produjo un hecho político y que hay que leer lo que el país quería, e incorpora la pregunta de si los colombianos quieren votar por una constituyente, y ahí ganamos, digamos, con la séptima papeleta, que ya no era séptima, sino estaba en el tarjetón, con un 92% de voto favorable. ¿Cuántos votos alcanzaron? Pues el 11 de marzo nuestras cuentas, que fueron todas alegres, porque eso eran llamadas de los estudiantes, nosotros decíamos que hubo alrededor de 2 millones de séptimas papeletas. Y después, el 27 de mayo, sí ganamos en la elección de Gaviria, pues con el 92% del voto favorable. Algo que le quiero contar a la audiencia es que el procurador me mandó en estos días una reliquia, que son las papeletas que se publicaron en los periódicos, que la gente recortaba. Incluso creo que se podía hacer a mano, ¿no? Así es. Podía escribirse, Así fue todo un fenómeno, ¿no? Yo quiero destacar eso,
decir, porque los medios de comunicación fueron fundamentales. Cuando yo fui al Tiempo y después al Espectador, tanto en el Tiempo como en el Espectador nos dijeron, les vamos a imprimir las séptimas papeletas. Y esa reliquia consistía en eso, en que aparecía la papeleta para recortar. Entonces, y muchos ciudadanos, de hecho esa fue la que metieron dentro del sobre, pero además en los medios de comunicación le enseñamos a la gente a hacer la séptima papeleta. Por ejemplo, los ciudadanos que estaban en la ruralidad de Colombia, ese día yo recuerdo, yo estuve en una cadena radial todo el día al lado de Juan Gosaín. Entonces Juan decía, bueno, enséñale a hacer la séptima papeleta a la gente que la tiene que meter ahí en el sobre. Entonces no recorte un papelito de máximo 10 centímetros por 6 y ponga voto por a mano, voto por una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso fue fundamental. Hay algo que le quiero preguntar que me llamó mucho la atención en la investigación que hice para escribir los artículos que hemos hecho para este aniversario y también para esta entrevista. ¿Cómo fue convocar a la gente para la Marcha del Silencio? Fue la segunda, que fue histórica, la primera cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la segunda cuando Galán. Me sorprende ver cómo lo lograron en tan poco tiempo y que realmente el país se pronunciara a través de una marcha pacífica y una marcha silenciosa. Sí, realmente el país estaba profundamente herido, desconcertado, sin norte, digamos que arrodillado por la violencia. Yo creo que esa fue la causa. Y la universidad, por supuesto. ¿Y cómo la convocaron? Como usted dice, no había redes sociales, los medios, me imagino, fueron fundamentales. Sí. Yo alcanzo a recordar lo que fue la marcha, pero ¿cómo lograron movilizar a la gente? Bueno, primero teníamos comités por lo menos en 4 o 5 universidades de Bogotá, porque además éramos 2 vertientes del movimiento estudiantil. Por un lado estábamos, digamos, los estudiantes de la universidad privada. Eso se llaman los gomelos. Sí, hoy en día así se llaman, exacto. Donde estaba Javeriana, Rosario, Andes, Externado, y apareció el movimiento estudiantil por la Constituyente, con quienes teníamos además una excelente relación en ese momento, y ellos llegaron al cementerio central por otras vías. Entonces ahí llegaron los de la Nacional, los de otras universidades, la Distrital, en fin, que estaban un poco sintonizados con la misma idea. Claro, ahí la gran discusión es, bueno, ¿quién va a hablar ese día en el cementerio central? Finalmente se escogió un estudiante que yo nunca volví a saber de él, creo que era un estudiante de la Nacional, que fue el único que habló en el cementerio ese 25 de agosto del 89. Y a partir de ahí vinieron las mesas de trabajo que se daban en todas las universidades. Claro, digámoslo de alguna manera, yo podía monitorear 3 universidades, porque yo era profesor en 3 universidades. Claro. Y era joven además. La Javeriana, exacto, y con mucha sintonía con la gente. Y de ahí vino, ya cuando nosotros nos dimos cuenta que esto era una bola de nieve, el Tiempo, en ese momento el subdirector era Juan Manuel Santos, que estas son las casualidades de la vida. Yo hablo con él y él me dice, voy a escribir una editorial respaldando la séptima papeleta. Y me acuerdo del título de editorial porque la editorial era Por ahí puede ser la cosa, puntos suspensivos. Después llega El Espectador también con toda la fuerza. Don Guillermo Cano. Apoyando, ya a don Guillermo Cano lo habían asesinado. Claro, sí. Sí, yo creo que estaba Fernando creo que Cano. Fue en el 86. Estaban Fernando y Juan Guillermo, directores del Espectador. Sí. Pero claro, El Espectador apoyo total también. Y todos los medios, yo recuerdo los noticieros, mejor dicho, nosotros éramos las estrellas del momento y el país como que vio que eso era una salida, como lo fue efectivamente. Yo creo que ninguno de nosotros se creyó que una quijotada de ese calibre, yo a alguien le contaba recientemente, yo estudié en el Cervantes, un colegio de curas españoles, y claro, con la obsesión de la literatura española, el Quijote era nuestro referente de vida, de los sueños y de lo que uno podía lograr, casi que uno que recitaba el Quijote de memoria, porque además en el colegio, en azulejos, después que descubrí además la fábrica en Talavera de la Reina en España, estaba todo el Quijote pintado en azulejos en el colegio. Entonces el Quijote sí fue nuestro referente de vida y esto era una quijotada, evidentemente, nunca pensamos que esto tuviera esta repercusión. Yo creo que fue fundamental también que el gobierno entrante de Colombia en el 90 tomara esto como propio. El gobierno entrante que presidía en ese momento el presidente Gaviria dedicó las primeras semanas de su gobierno a armar un acuerdo político, después a expedir un decreto de reglas de juego de la Constituyente, un decreto además que fue a examen de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, no había Corte Constitucional, y esa fue la segunda gran victoria, cuando la Corte Constitucional, la Sala Penal de la Corte, perdón, le dio la bendición
a la Constituyente del 9 de octubre de 1990. Algo que me llama la atención es que yo no le noto rabia. Yo siento que los estudiantes hoy en día, la gente joven en general, tiene mucha rabia y eso tal vez se refleja en las manifestaciones. Pero sí había una rabia concentrada o un dolor y ustedes salen de la marcha del silencio a todavía podemos salvar al país, a Colombia. A Colombia. Así es. ¿Qué Sí. los motivó? ¿Cuál era el sentimiento? ¿Rabia, desilusión, Sí, fuerza, yo creo que quijotada? yo creo una gran tristeza, una gran nostalgia por un país que se nos estaba yendo entre las manos a todos y un poco decir después de que asesinan 3 candidatos presidenciales, ¿qué más le toca a este país? Un país en manos del narcotráfico. Nadie puede olvidar que el señor Pablo Escobar en el año 1989 fue el hombre del año en la revista Forbes, porque según ellos era el hombre más rico del mundo. Y ese era el personaje que de alguna manera estaba enfrentando a la institucionalidad en ese pulso de la institucionalidad contra el crimen organizado, que por fortuna creo yo ganó a la institucionalidad. Y siempre se vio que esa frustración de tantos procesos de reforma de la justicia, porque se le cayó la reforma al presidente López, se le cayó el presidente Turbay, se le cayó el acuerdo de la Casa de Nariño al presidente Barco, todo eso marcaba una gran frustración. Y yo creo que fue eso, fue más frustración que además no podíamos combatir la violencia con más violencia, eso era lo único que teníamos claro, que la violencia no era el expediente para dar estos primeros pasos en la transformación del país, pero llegar al escenario de la constituyente y que fuera además una nueva constitución para Colombia fue lo que nunca nos imaginamos. ¿Usted fue constituyente? Yo fui constituyente por el movimiento movimiento único estudiantil. De los estudiantes, Así de los es. del movimiento. Así es. Hablemos un poco de la Constitución, porque la Constitución fue, digamos, un punto muy importante, un punto de quiebre para Colombia. Veníamos de una Constitución muy vieja, muy mal hecha, no tenía ni siquiera contemplados los derechos, pero esa Constitución se ha ido volviendo un Frankenstein. ¿Cómo la ven ustedes los constituyentes? Sí, yo en eso soy mucho más optimista, ¿no? Los constitucionalistas alemanes dicen que uno cuenta la vida de las constituciones por décadas y solo estamos entrando a la cuarta década de la Constitución del 91. Y yo creo que evidentemente se le ha disparado en todas las formas, pero yo creo que el núcleo de la Constitución, la columna vertebral de la Constitución, permanece incólume, porque es el título de los derechos, precisamente. Que hay que hacer algunos ajustes, indiscutiblemente, que hay que mejorar la arquitectura de la justicia, por ejemplo, en este momento hay que hacerlo. Que la constituyente no resolvió, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial. Sí. Orlando Falsborda, que es la gran autoridad en Colombia en temas de ordenamiento territorial, lo decía al final de la Asamblea y se dejó a una ley de ordenamiento territorial y buena parte de los problemas que tiene Colombia tienen que ver con una descuadernada a nivel territorial. Buena parte de lo que está sucediendo en materia de orden público tiene que ver con eso, de las competencias de gobernadores, de la no existencia de regiones, en fin, de tantos temas que se hubieran podido abordar. Esa reforma quedó pendiente, pero yo creo que la columna vertebral en materia de derechos, lo que le falta, por supuesto, a Colombia es que ponga en marcha una cantidad de normas de la Constitución del 91 que se han quedado escritas. Ahora quisiera que se pusieran los zapatos de algunos de los jóvenes que están liderando. Uno realmente no ve una figura principal, importante, porque uno recuerda, yo recuerdo Claudia López, incluso con pelo largo. Había muchas personas, la decana actual de Catalina Otero de Economía de los Andes, de hay derecho, gente, exacto. Sí, Claudia López, mucha gente que está hoy en la palestra pues política del país. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Que si usted estuviera en este momento, ¿qué camino tomaría? ¿Y qué les diría? ¿Y cómo lo lideraría? No, yo les cuento, yo he estado muy en contacto con ellos. ¿Que hoy estuvo con ellos? Ayer estuvimos 3 horas aquí Sí. con ellos y un poco mirando cuáles son las preocupaciones. Por supuesto, ellos siguen hoy con una lógica de la necesidad de trabajar por el respeto a la protesta social, que eso se convirtió de alguna manera en el tema fundamental, en los derechos humanos además, en el no uso excesivo de la fuerza, en la necesidad de que los acuerdos que se han dado con el gobierno en materia de educación superior se cumplan. Es decir, ellos tienen una cantidad de objetivos, pero creo yo se están perdiendo, un poco se están desdibujando en organizaciones que ya cumplieron su ciclo histórico, por decirlo de la forma más diplomática. Ellos no pueden seguir sumados a organizaciones que tienen otro tipo de objetivos y ellos son los que están de alguna manera construyendo esos caminos hacia el futuro y el tema es de tener propuestas serias de fondo. Hay gente muy buena en el movimiento estudiantil, eso yo tengo que decirlo, pero realmente yo creo que están desperdiciando esfuerzos en cosas que no van a ser fundamentales para construir esos nuevos caminos del futuro del país. Por ejemplo, lo que tiene que ver, que yo he insistido mucho en eso, obviamente está el derecho a la educación, pero es el derecho a la educación básica, por ejemplo, el derecho a la salud, que hemos insistido tanto desde la Procuraduría.
tantos derechos además, que algunos llaman derechos de tercera generación, porque son derechos un poco más sofisticados. Cuando en el país, por ejemplo, hay regiones enteras del país que siguen reclamando los derechos de primera generación. Es decir, mientras en la ruralidad, donde los paramilitares están asesinando a los líderes sociales, el derecho fundamental es el derecho a la vida. Para un ciudadano urbano de Bogotá ya son derechos, digamos, mucho más sofisticados. Sí, a Que la son, movilidad, a la claro, ¿no? recreación. Incluso el tema de pensiones, cosas que Sí. ya son realmente mucho más elaboradas como derechos. Yo creo que ellos tienen una división, por ejemplo, que tienen que superar, pero yo creo que si son capaces de concretar en propuestas de Estado y de sentarse como interlocutor frente al gobierno, mucho más allá de ser parte de un Comité Nacional del Paro, sino de tener una propia especificidad, que fue lo que tuvimos nosotros como estudiantes, yo creo que pueden Ustedes avanzar tenían mucho una más. bandera, ellos tienen demasiadas o no. Sí, yo creo que tienen, sobre todo tienen muchas preocupaciones, que me da a mí esa impresión. Ellos, por ejemplo, insisten muchísimo en el respeto de todos los protocolos internacionales de derechos humanos y tienen razón en la protesta pública. Entonces, digamos que hay un tema de entrada al debate en donde lo que ellos quieren es garantizar unas reglas de juego básicas para la protesta social y después vienen las protestas de fondo. A nosotros eso nos tocó, nosotros fuimos directo a las propuestas de Era fondo, también otro país, no claro. había SMAT, ni había los derechos humanos, la violación no era tan evidente. Hay un tema que me llama la atención, precisamente hoy publicaron una encuesta a jóvenes, 4 millones fueron encuestados entre 18 y 32 o 34 años, y la desesperanza es enorme, porque la juventud hace 30 años era furiosa con el horror que estábamos viviendo, pero esta está desesperanzada. El 50 y pico quiere tener mascotas y no hijos. La ideología prácticamente no existe y están preocupados por la corrupción, la falta de trabajo y la inestabilidad laboral. ¿Qué de eso tendría que ser lo primero para que ellos logren realmente una transformación? Sí, yo creo que el enemigo de nuestra generación en 1989-1990 era el crimen organizado y el terrorismo. Hoy hay otras formas de crimen organizado y de terrorismo, pero dentro del diagnóstico presente, yo creo que lo que es dramático para las nuevas generaciones es la gran desconfianza en las instituciones públicas y eso lleva a esa desesperanza. Cada día es mayor la distancia entre lo que el Estado está ofreciendo y lo que la gente está reclamando en la calle. Y acortar esas distancias, nosotros hemos insistido mucho, es el propósito de una institución como la Procuraduría, de crear puentes de confianza, de decirle a la gente, mire, vuelva a creer en las instituciones. Nosotros garantizando derechos, como yo lo he insistido mucho, podemos cambiarle la vida a la gente. Y entonces estamos con el derecho a la salud tratando de devolvérselo a los colombianos y que no sea una moneda de cambio o una actividad mercantil más. Y hay que trabajar el derecho a la educación y por supuesto el derecho a la vida. Tantas cosas de la forma como se violan los derechos de los colombianos diariamente, que eso es fundamental. Y eso es lo que genera desesperanza, desconfianza, desdén, todo lo negativo hacia las instituciones públicas. En este momento yo diría la primera tarea de la institucionalidad es, por supuesto, recuperar la confianza de los ciudadanos. Que hay crimen organizado y que hay actos terroristas aislados y que hay regiones del país que están medio fuera de control, todo eso es verdad. Pero por lo menos hace 30 años había como algún tipo de relación con una institucionalidad que era muy golpeada. La institucionalidad era la víctima, digámoslo así, hace 30 años. Hoy la institucionalidad es de alguna manera como el victimario, porque la institucionalidad no le está respondiendo a la ciudadanía. Sí, ellos en la encuesta es evidente que lo que más les duele es la corrupción, como que está tan desbordada como en nuestra época los asesinatos, es que fueron 10 años espantosos, Así es, de Palacio así de es. Justicia, de la voladura del avión de Avianca, el DAS, etcétera, lo que tenemos todos en nuestra memoria. Ellos están desesperados con la corrupción. ¿Qué pueden hacer? Usted que está al frente de un organismo que tiene que vigilar y controlar y castigar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer esta juventud? Sí, nosotros aquí hemos dicho desde el día cero que dentro del diagnóstico de la Colombia de este año 2020, de los últimos años, aquí sucedió una cosa muy grave y es que el humo de la guerra, el humo del conflicto armado no nos dejó ver la corrupción y una cantidad de males adicionales que fueron ahí guardados dentro de un cajón porque la prioridad de lo que estaba encima de la mesa era el tema del orden público y del terrorismo, por supuesto, del crimen organizado.
Hoy las cosas, digamos, que han cambiado positivamente. Obviamente tenemos una cantidad de problemas todavía en la consolidación de la paz, todos sabemos cuáles son, pero salieron a flote a la superficie una cantidad de problemas al tiempo, entre ellos la corrupción. Nosotros hemos insistido además mucho en que aquí hay un problema de ética pública en el caso de los funcionarios, porque nunca nos preocupamos por eso, ¿no? El tema del soborno chiquito, el tema del chantaje a un funcionario público, eso hacía parte del paisaje. Como lo es, creo yo, un tema que es fundamental en este momento es la violencia contra las mujeres y contra los niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual que se Sí, da. aquí dice que la apatía, el inconformismo seguidos de la falta de cultura y el machismo. Así es, todo Corrupción. eso. Un poco porque veníamos además de un ordenamiento legal que lo decías ahora, Daisy, la Constitución del 86 era una Constitución machista, clasista. Pues escrita por el machista más grande que hemos Exacto. tenido en la presidencia. Centralista. Entonces todo eso quedó atrás. Y claro, descubrir una nueva realidad requiere un ajuste muy grave y de unas instituciones muy fuertes. Yo siempre que enseñaba constitucional le decía a los estudiantes, mire, la Constitución son como los huesos del organismo humano, pero necesitamos los músculos que son las instituciones. Y donde hemos fallado, donde estamos fallando todavía, no es en esos huesos duros que tiene la Constitución del 91, sino en los músculos que permiten que ese organismo que es el Estado democrático y el Estado de Derecho funcione. Y ahí es donde hay que seguir trabajando. Y los jóvenes son fundamentales, por ejemplo, nos han ayudado mucho en la denuncia. Hay mucho veedor joven, ciudadano que denuncia corrupción, que la gente se atreva a romper ese mito de que los corruptos son los que ganan esta partida. Nosotros, por ejemplo, ahora, con Transparencia Internacional y con grandes expertos como Luis Jorge Garay, estamos trabajando un concepto que es muy importante, Daisy, y son las víctimas de la corrupción. Es decir, aquí las víctimas no son de la violencia del conflicto armado, sino que hay víctimas de la corrupción. Es que un cartel de la salud, como se dio en el departamento de Córdoba, deja millones de víctimas y deja muerte. Es que la corrupción mata también, Sí. y eso el país lo tiene que saber. Y entonces, si la corrupción mata, pues hay que combatir eso desde el punto de vista de lo que es una víctima y de la forma como hay que resarcir a la comunidad y de la forma como afecta a los derechos humanos. Yo he dicho, por ejemplo, que frente a las sanciones contra los corruptos, claro, tenemos un sistema de negociación de penas que a lo mejor los deja con 4 o 5 años de penas. Desde el punto de vista disciplinario, lo máximo que yo puedo hacer es destituirlos. A un corrupto eso no le importa. Pero cuando uno afecta el bolsillo de los corruptos, realmente está tocando la fibra de los corruptos. Por eso Colombia tiene que refinar sus instrumentos como la acción de extinción de dominio y hay que comenzar a hablar de cómo se repara el daño de la corrupción. Nosotros logramos, y eso lo digo con gran orgullo, 260 millones de dólares de indemnización contra Odebrecht en el caso de todo el desfalco y todo este escenario lamentable de corrupción transnacional que protagonizó en Colombia. Y eso no tiene antecedentes en otro tribunal en América Latina. Hay algo que me llama la atención y eso es lo que yo he vivido como periodista y tengo bastante experiencia, es que Colombia es un país apático y conformista, porque también lo vivieron ustedes. El movimiento de la séptima papeleta se encontró con un país también apático y conformista, pero estamos peor ahora. ¿Cómo romper eso? ¿Qué pueden hacer estos líderes si es que existen para cambiar eso? Y tienen que ser la gente joven, ¿o no? Sí, yo creo que, y lo decíamos recientemente en un encuentro que teníamos acá en la Procuraduría, cuando la gente tiene poder, puede utilizar o el poder por el poder, con los puestos y con el presupuesto, la forma tradicional, Sí. digamos, de hacer política, entre comillas, que eso Clientelista. es monstruosa decir que eso es hacer política, porque la política siempre hay que hacerla con P mayúscula, o a través de la persuasión, de la argumentación, de las ideas sólidas, y yo creo que la séptima papeleta demostró que si uno tenía una idea sólida y tenía la capacidad de persuadir, de conquistar a la ciudadanía, de demostrar que esa era una salida, por eso tuvo éxito. Tenemos un gran déficit de ideas sólidas en este momento en Colombia. Y de Yo creo que eso es lo liderazgo, que hay que ¿no? trabajar, y de liderazgo. Pues, Además, el país necesita liderazgos colectivos, o sea, este lo país... que fue Galán. Exacto. Galán nos conmovió mucho porque era un líder que realmente, yo recuerdo los periodistas éramos galanistas, tocaban nuestra fibra más sensible y a los periodistas no nos gustan los políticos. Es que Daisy, ese liderazgo típico latinoamericano, como alguien decía, que además es una patología histórica del virrey en la colonia, que pasó al caudillo, después al dictador, después al presidente, a ese personaje autoritario que supuestamente es el líder, eso es lo que hay que dejar atrás. Yo creo que hacia el futuro la cultura política lleva a liderazgos colectivos. Y lo que vimos en las marchas aquí en Colombia a partir del 21 de noviembre fue eso, una cantidad de liderazgos que ojalá se canalicen en referentes
y que todas esas ciudadanías expresadas, a mí me preguntaba un corresponsal de un periódico internacional, descríbame cómo es ese ciudadano de Colombia, y yo me acuerdo mucho en la noche del primer cacerolazo, que lo transmitieron los medios de comunicación. Era una señora que iba en pijama con una bata puesta, empujando un carrito de un niño, una señora que podía tener 32 años en pantuflas y estaba con la cacerola dándole. Esas son las nuevas ciudadanías que hay en Colombia y no son las ciudadanías tradicionales ni esos liderazgos caudillistas que yo creo que están mandados a recoger. Bueno, pero hay que pasar del cacerolazo a la acción. Así es. Señor Procurador, muchísimas gracias. De verdad fue un gusto entrevistarlo y hacer este repaso y dejar una lección para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, para que de verdad haya un cambio, un mensaje para los jóvenes. Yo creo que el mensaje es que por la vía de las ideas, de las buenas propuestas y de forma pacífica se pueden efectuar los grandes cambios en Colombia. La séptima papeleta y la Constitución del 91 es la prueba fehaciente que un liderazgo joven, renovado, que crea además en la posibilidad de presentarle soluciones a tantos problemas que tiene Colombia, puede prosperar. Y ese es precisamente el desafío que hoy tiene esa nueva generación que está en la calle, que está tratando de presentar alternativas para la Colombia del siglo XXI. Bueno, doctor Fernando Carrillo, muchas gracias, muchas lecciones y muchos mensajes que habrá que tener en cuenta. A ustedes los invito para una próxima oportunidad, esperamos volver a hablar con el doctor Carrillo cuando salga de la Procuraduría sobre temas del futuro. Y no olviden quién y qué es el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.